Bien, les saludo en esta hora, en el amor del Señor, a cada uno de ustedes, siempre dando gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios ha sido fiel y una vez más y una semana más, ¿no es cierto?, hemos sido bendecidos, guardados, sostenidos de una u otra manera, ¿no es cierto?, hacia lo que sin duda tenemos que hacer, lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Cuando se inicia un día y una semana, para aquellos que están en la obligación, ¿no es cierto?, de salir de sus hogares al campo laboral, bueno, que el Señor les guarde, les bendiga. Siempre estamos orando y orando, ¿no es cierto?, por uno u otro, ¿no es cierto?, hermanos, pastores también. Hoy día de la mañana se pedían oración también por algunos pastores en Bolivia, en algunas ciudades también, pastores emblemáticos que están sufriendo del COVID, así que nos sumamos a eso también, ¿verdad? Y no perdiendo la visión de lo que somos como iglesia, la iglesia local y hacia otros hermanos, amigos, ¿no es cierto?, que nos siguen y están con nosotros cada domingo. Bueno, nos sumamos a la oración también, que seguramente ellos hacen ahí en sus propios lugares. Y hablando de la oración, quiero hablar de la oración. Y quiero hablar acerca de Jabes. Este es un tema que hace ya un buen tiempo atrás compartí, lo he abreviado un poco en algunas cosas, especialmente en la introducción, para no hacerlo más extenso, pero la oración de Jabes es una oración bien particular, bien hermosa además, y es lo que vamos a definir en esta hora, ¿no es cierto? Los que ya están conectados, ¿no es cierto? Y los que se van a ir conectando también en el transcurso de esta mañana o de esta hora. Esto está en Primero de Crónicas, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice en el nombre del Señor, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La oración de Jabes es una oración bien particular, es una oración que, muchos han escrito libros acerca de esto, una oración de las cuales, de aquellas oraciones que nosotros mismos hemos atribuido, ¿no es cierto?, o la hemos tomado como referente hacia nuestras oraciones particulares. Y hablar de Jabes, si hablamos de este hombre, ¿no es cierto?, y de este nombre en sí, que es un nombre bien particular además, es hablar de un hombre que solamente podemos deducir cosas acerca de él. No tenemos más historia, más de lo que nos menciona aquí la Escritura. No tenemos más referente de Jabes, no se hace ninguna referencia ni antes ni después en el Antiguo Testamento y menos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que vamos a hablar de Jabes, vamos a lograr interpretarlo dentro de los dos textos que acabamos de leer. Y me voy a centrar mayormente en el versículo 10, en la oración que él hace y donde sin duda se refleja a un hombre profundamente comprometido con Dios, en una relación profunda con Dios. Por lo tanto, hablar de este hombre es hablar de un hombre que podríamos también decir un hombre sin historia. No hay una historia que le siguiera a él, ¿no es cierto?, como otros hombres en la Escritura. Pero lo que me llama la atención es que si usted lee el capítulo 3 o bien los capítulos anteriores y posteriores, está hablando acerca de familias, está hablando acerca de núcleos familiares, de descendencias, ¿no es cierto?, y de genealogías. Por lo tanto,
lo particular de esto es que el escritor a las crónicas lo que hace aquí es un alto para que cuando llega a Jabes hace un paréntesis para referirse a él de esta manera. O sea, fue un hombre que el escritor pensó, yo no puedo pasar sin detenerme a hablar de este hombre, porque lo que en él se está escribiendo es muy relevante, es muy importante y al mismo tiempo es una oración motivadora, no solamente para su tiempo o tiempos posteriores, ¿no es cierto?, cercanamente a donde o cuando se escribió, digamos, el libro de las crónicas, refiriéndose a la oración de Jabes, sino hasta el día de hoy. Por eso hay un libro por ahí, yo lo tengo, la verdad pensé traerlo y bueno, se me olvidó. Y hay un libro pequeño que habla acerca de la oración de Jabes y justamente dice así, la oración de Jabes. Es un libro no caro, es un libro, diríamos, relativamente barato y un libro que usted puede obtener en algunas de las librerías y habla de la oración de Jabes y se inserta en varias virtudes con respecto a la oración y nos ayuda también a delinear nuestras vidas con respecto a eso, a poder orar y orar mejor delante de Dios. Cuando hablamos de Jabes, hablamos también de un hombre que no pasó desapercibido, como decíamos, y de tal manera que en el capítulo 2, versículo 55 dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Quizás el nombre Recab a algunos se le hace familiar, especialmente los que hemos estudiado la Biblia, ¿no es cierto?, dentro de nuestra iglesia, que eran personas o era un grupo, digamos, que tenía un compromiso muy profundo con Dios. Ellos tenían una forma de vida también bien especial, ¿no es cierto? Eran los que no bebían vino y otro tipo de compromisos que ellos tenían dentro de su forma de vida. O sea, hay una forma de vida de ellos que les hacía ser especiales y particulares, los recabitas. Por lo tanto, lo que quiero más que nada rescatar de esto es que una ciudad se llamó Jabes. No está hablando de otro Jabes, está hablando del mismo. Y está hablando de que este Jabes, que la Biblia también lo menciona en los versículos 9, que fue más ilustre que sus hermanos. O sea, al final, Jabes fue tan ilustre en su sociedad, en su tiempo, que una ciudad llevó su nombre. Y no era una ciudad cualquiera, sino que era una ciudad de la familia de los escribas, o sea, de los doctores de la ley. Eso significa que Jabes llegó a ser doctor de doctores, o sea, fue más ilustre que los demás. Un hombre que no dice mucho la Escritura, pero que de una u otra manera también nos da a entender que fue un hombre que tuvo una sabiduría, una inteligencia, quizás una disciplina también para llegar a ser doctor de doctores de la ley de Dios, que una ciudad llevará su nombre. Hasta el día de hoy sabemos que eso se aplica en los países, en las ciudades, a través de hombres relevantes de la historia de un país que llevan que sus nombres, ¿no es cierto?, están escritos y los llevan las calles las cuales nosotros transitamos. Pero aquí está diciendo que una ciudad llevó su nombre, o sea, fue un hombre realmente ilustre e importante en comparación a otros más que desarrollaban lo mismo, pero él fue superior a ellos. Entonces, estamos hablando de un hombre tremendamente relevante y no solamente en la sociedad, sino frente a Dios, y está aquí algo especial, algo íntimo de él, que fue su oración. Y este es el libro que es la oración de Jabes. Bueno, ahí está la esposa, ¿no es cierto?, la idónea, que me trajo este libro, ¿no es cierto? La oración de Jabes es la que usted puede leer ahí, que está escrita por un hombre llamado Bruce Wilkinson.
La puede adquirir en alguna librería, ¿no es cierto? Y puede hacerse de un buen libro para que le ayude también en su vida devocional, en su vida de oración. Por lo tanto, si nosotros tenemos que deducir otras cosas más que están aquí, estamos diciendo que en la vida de este hombre, lo que se puede deducir o lo que nosotros podemos concluir en él es que fue un hombre de Dios, sin duda. Él fue un hombre de Dios. Él fue un hombre tremendamente comprometido con Dios, con una gran visión de conquista, y lo vamos a ver acá en su oración. Es un hombre temeroso de Dios y un hombre que conocía a Dios, lo conocía profundamente al Señor. Por eso él habla que invocó al Dios de Israel, conocía al Dios verdadero. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre que su oración es una oración poderosa, donde nosotros podemos afirmar también nuestras propias oraciones y dejarnos guiar por ella, como quien alcanzó la respuesta de Dios a través de 4 peticiones que vamos a ver nosotros en esta hora, en esta mañana. Sin duda que esta fue una oración que tuvo una respuesta. Por eso dice que Dios le dio lo que él pidió. O sea, eso significa que Dios también conocía a Jabes. Y su oración fue tan poderosa, fue tan efectiva delante de Dios, que el Señor sí le dio lo que él pidió. No siempre nosotros cuando oramos tenemos una respuesta favorable a nuestras oraciones. Bueno, Dios sabe por qué. Pero este hombre sí tuvo una respuesta favorable en sus 4 peticiones que él menciona. En el conocimiento que Jabes tenía de Dios, él comienza a orar de esta manera: oh, si me dieras bendición. Pero no podemos hablar de la primera petición sin detenernos un poquito en esta interjección que es la palabra O. Esta O y esta H, aunque son 2 letras, sin embargo, dicen mucho, porque una interjección, ¿no es cierto?, como se le denomina en la gramática, es una expresión de exclamación. O sea, estamos diciendo que la oración de Jabes no fue una oración común y corriente, sino fue una exclamación. Fue una oración con una expresión de desgarro delante del Señor. O sea, fue una oración profunda. No nos dice más la Escritura, pero es probable que esta haya sido una oración tan profunda del corazón que hasta podemos deducir que aquí hay lágrimas y hay un compromiso total de cuerpo y alma en esta oración que él hace delante del Señor. No siempre oramos así, pero hay momentos que oramos así. Son esos momentos difíciles, son esos momentos importantes de nuestra vida, son esos momentos determinantes de nuestra vida, donde hay enfermedades que son poco manejables, o esas enfermedades que son lapidarias, o aquellas cosas que de una u otra manera, o una mala noticia que de una u otra forma también afectan nuestra vida. Bueno, hay muchas cosas que a nosotros nos motivan a orar. Y hacerlo de esta manera, desgarrando nuestro corazón delante del Señor, derramando lágrimas delante de Dios y poniendo toda nuestra fe delante del Dios vivo, de la misma manera que Jabes oró esta oración. Jabes sabía a quién le estaba pidiendo. Él oró al Dios de Israel. Y él sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero, era el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que podía responder a su petición que él estaba haciendo. Hermanos, tenemos un Dios vivo al cual nosotros podemos orarle. Tenemos a un Dios todopoderoso al cual nosotros podemos pedirle para nuestras necesidades. Tenemos a un Dios que todo lo puede, y a un Dios cercano, a un Dios Padre que está con nosotros para oír la oración de sus hijos. Gloria al Señor. Entonces, la primera petición que Jabes hace delante del Señor es: si me dieras bendición.
La verdad es que las 4 frases que él enhebra aquí, o a lo cual él se refiere, ¿no es cierto?, o expresa delante del Señor, llevan la intención de bendición. Cuando él dice, si me dieras bendición, él está esperando que Dios le responda, que Dios pueda darle una respuesta a su oración. Él estaba esperando en Dios, él estaba confiando en Dios, con también una clara referencia o deducción a que él quería retribuir también a ese Dios. La verdad es que Dios no necesita nuestras retribuciones. Dios no espera tampoco nuestras retribuciones. Pero sí nosotros podemos comprometer nuestra vida delante de Dios para que de alguna u otra manera podamos también honrar el nombre del Señor. Podamos glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas o a través de las cosas que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y usar esta abundante gracia para la gloria de Dios. Yo me acuerdo de un hombre que él tenía muy poco en cuanto a la parte financiera. Y leí este testimonio hace mucho tiempo atrás y me quedó muy grabado en mi mente porque él decía, o se decía de él, que tenía muy poco y él quería bendecir la obra del Señor. Y él comenzó a orar profundamente para que Dios le bendijera. Y Dios le dio una respuesta clara y deducible que era Dios que le estaba bendiciendo. Su empresa creció de tal manera que, si bien él en un principio fue fiel a su promesa, pero luego su empresa creció tanto y su finanza y su capital creció tanto que él creyó en definitiva que era demasiado lo que estaba entregando a la obra de Dios. Lo que en un principio para él fue poco, posteriormente cuando fue bendecido abundantemente por Dios, creyó que era demasiado. Eso me dice, hermanos, y podemos nosotros entenderlo de esta manera. ¿Cuánta desilusión hay en Dios? No porque Dios no sepa lo que somos, que Dios no entienda cómo es o de qué forma estamos orando, si lo estamos haciendo verazmente o lo estamos haciendo falsamente. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe y conoce nuestra vida, Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Por lo tanto, no es quizás lo que nosotros pensamos que Dios reacciona, o sea, con desilusión. Pero la verdad es que eso también da respuesta a nosotros. Si Dios permite estas cosas, quizás es para testimonio de otros, para que nos demos cuenta que no siempre somos fieles a nuestras oraciones. No siempre somos fieles a nuestros pactos que hacemos con Dios, si podemos decirlo de esa manera. Por lo tanto, Dios sabe que muchas de las cosas que nosotros prometemos son falsas. Él sabe el comienzo y el final de nuestras peticiones, pero Él permite muchas cosas y Él abre su mano de bendición, quizás para que nos demos cuenta cuán verdaderos somos o cuán falsos somos también delante de Dios y de las promesas que hacemos delante del Señor. Y eso pasa una y otra vez. Hay mucha gente que llega con mucha necesidades de sanidad. Gente que ha recibido sanidad de las iglesias y se ha ido. Gente que ha recibido una respuesta porque no tienen hijos y Dios hace fértil esos vientres y tienen el milagro de los hijos y la bendición de los hijos y se van y se olvidan. Gente que ha venido muy empobrecida a las iglesias y le ha pedido a Dios y cuando han tenido lo suficiente se han ido, se han olvidado de Dios. Hay muchas respuestas negativas nuestras frente a lo que Dios nos da comúnmente. Por lo tanto, hermanos, no vamos a sorprender en eso a Dios de ninguna manera. Pero la misericordia de Dios es de tal forma y es tan abundante que Dios permite muchas de estas cosas
para eso, quizás para que nos demos cuenta lo falso que somos o lo verdadero que somos, y por último, como testimonio a otros que si bien están pidiendo a Dios y no tienen respuesta, entonces debemos preguntarnos que quizás Dios está viendo el final de nuestra vida y dice el Señor, suficiente con lo que tienes. De la misma manera cuando Pablo pedía para sí mismo, no sé si usted se acuerda de eso. Suficiente gracia tienes, Pablo, le decía el Señor, frente a lo que Pablo necesitaba en su salud, una respuesta de Dios. Por lo tanto, hermanos, sí, podemos pedirle bendición al Señor. Dios no tiene problema en bendecirnos. La palabra bendición, y quiero definirla antes de cerrar esta primera frase, la palabra bendición es favor sobrenatural. Por lo tanto, cuando yo pido bendición, estoy pidiendo que el favor sobrenatural de Dios sea sobre mí. Cuando yo estoy impartiendo bendición y le digo a otro, Dios te bendiga, le estoy diciendo que el favor sobrenatural de Dios sea sobre ti. No estamos exclamando algo o diciendo algo simple, trivial. Si no estamos diciendo el favor sobrenatural de Dios, estamos invocando a Dios. Y eso de una u otra manera también nos limita a veces a bendecir, porque la palabra bendición al final es una palabra que ha venido a ser parte de nuestro vocabulario, pero no conocemos las profundidades de lo que es realmente bendición. Yo he escuchado hasta chamanes hablar y decir que Dios te bendiga. He escuchado gente muy ajena al evangelio y decir Dios te bendiga. Pero la verdad, hermanos, es que esto, el decir Dios te bendiga o buscar la bendición de Dios, es invocar el poder sobrenatural de Dios, que es un privilegio, y escuche bien, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y es un privilegio que no debemos tampoco mal usar, sino que debemos bendecir sabiamente cuando expresamos la palabra bendición. Dios te bendiga. Para poder realmente usar la palabra verdadera de Dios sobre los que realmente merecen ser bendecidos por Dios. Sabemos que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Sabemos que Dios hace llover sobre buenos y malos. Pero la verdad es que Dios no está impartiendo bendición sobre los malos, sino sobre los buenos. Pero Dios no puede separar esto sobre la tierra, porque lo que está haciendo Dios lo está haciendo para quienes Él ama, para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Por lo tanto, debemos tener cuidado con respecto a lo que nosotros estamos diciendo cuando impartimos bendición. No así, usted podría mencionarme en Mateo 5:44, donde dice, bendecid a los que os maldicen. Podemos tomar eso y usted me puede contradecir. Pero la verdad es que aquí lo que está hablando no es acerca de las bendiciones como añadiduras de Dios, sino está hablando de la gran bendición, la misma de la cual nosotros hemos sido parte y hemos estado dentro del plan y del corazón del Señor, que es tener la salvación. Que el mundo sea bendecido, yo no estoy pidiendo que el mundo sea bendecido, que sea prosperado. Yo no estoy pidiendo que el mundo tenga el bienestar de Dios, sino cuando hablo de bendición y la Biblia habla, bendecid a los que os maldicen, está diciendo que debemos pedir que el favor sobrenatural de Dios sea sobre ellos, pero a través de Jesucristo, el perdón de sus pecados, la bendición de la palabra de Dios sobre sus vidas. Pero es muy distinto cuando yo pido bendición de otra manera, pido bendición para mi vida, para mi cuerpo, o bendiciones materiales que Dios permite que nosotros podamos orar delante de Él, que Él traiga bendición sobre nosotros. La segunda frase dice, o la segunda petición de Jabes dice, y ensancharas mi territorio.
En el sentido real de lo que él estaba pidiendo era expulsar a los cananeos que ocupaban el territorio donde estaba su familia. Eso dicen algunos historiadores o algunos comentaristas bíblicos. Sin embargo, podemos decir también y extender esto, que ensanchar el territorio es extender los límites, crecer, querer más bendición y abundancia. Lo que al final podemos decir o deducir es que él estaba pidiendo que su vida sea tan bendecida que su petición es una petición ambiciosa, cuando a lo mejor nosotros podemos cuestionar esta oración o cuestionar nuestras oraciones cuando pedimos al Señor, Señor, bendícenos, bendícenos. Podemos caer en una petición ambiciosa. Pero cuando ya sabemos y conocemos la condición de ilustre, podemos decir que Dios lo puso allí por sobre todo, o sea, como un hombre ilustre, un hombre connotado en respuesta a lo que él estaba pidiendo. O sea, había ambición espiritual en él. Quería que Dios lo bendijera y lo bendijera en abundancia. Eso dice la Biblia también. Que Dios quiere bendecirnos y quiere bendecirnos en abundancia. ¿Cuál es el problema con eso? Pero ¿por qué pedir más si quizás ya tenemos lo suficiente? ¿Por qué pedir más? ¿Por qué pedir que la gracia de Dios sobreabunde sobre nosotros? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Porque Dios quiere sobreabundar su gracia sobre nosotros. Lo dice la Escritura, lo vemos en la Escritura una y otra vez. Pero el problema no lo tiene Dios, hermanos. El problema generalmente está en nosotros. O el problema está en nosotros. Porque muchas veces no sabemos vivir con la sobreabundancia de las bendiciones de Dios. No sabemos vivir con esa sobreabundancia. No sabemos vivir como cristianos en la plenitud. No sabemos vivirlo. Porque muchas veces se apodera en nosotros el egoísmo, el orgullo o la vanidad u otras emociones o sentimientos perversos en nuestra vida que nos apartan de Dios. Dios no tiene problema con bendecirnos. El problema está en nosotros. Dios ha dado inteligencia al hombre. Muchos cristianos han marcado sus nombres en la historia de la humanidad por su inteligencia, por su sabiduría. Muchos hombres han marcado la historia de la humanidad, de una ciudad o de un pueblo o de una familia, porque Dios le ha bendecido abundantemente de manera material. No sé cuántas cosas más podríamos mencionar o decir de la sobreabundancia de Dios sobre nosotros. Pero hay gente que no sabe vivir con eso. Hay cristianos que no pueden vivir con eso, porque inmediatamente el orgullo o la vanidad o todas estas cosas que son nocivas, que nos apartan y al final terminan por poner o posicionar a un hombre en un lugar donde pareciera ser que los demás fuéramos menores, inferiores, o esas miradas despectivas hacia los demás. Bueno, ese orgullo está en el hombre. No se olvide que uno de los grandes pecados que hay y marcaron esta humanidad fue justamente eso. Por eso Satanás se convirtió en enemigo de Dios. Por eso Satanás es el diablo Satanás. Por lo tanto, son sentimientos o es una apreciación de la mente, del corazón torcido que nos lleva a apartarnos del Señor. Dios no tiene problemas, hermanos, con dotarnos de dones, si hablamos en el sentido estrictamente espiritual. Dios no tiene problema con eso tampoco, de dotarnos de dones o de virtudes espirituales sobresalientes. Pero hay muchos que, siendo bendecidos por Dios, siendo dotados de estos dones y virtudes sobresalientes, también se han apoderado de
o bien se han envuelto y se han sumido en orgullos y vanidades dentro de la iglesia también. Y lo vemos. Han hecho alarde de sus dones. Han menoscabado quizás a otro siervo del Señor o a los demás hermanos, porque sienten que son especiales y que hay que tratarlos de manera especial. Por eso hoy día ya el pastorado no es lo único o no es el único ministerio, sino hay otros ministerios. ¿Qué saco yo en llamarme apóstol? ¿Qué saco yo en llamarme profeta? ¿Qué busco con eso? Busco quizás hacer una diferencia, como muchos lo han dicho. Muchos de estos hombres llamados apóstoles dicen: no, yo no soy apóstol, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Y de una u otra manera marcan esa diferencia para decir: yo estoy en un nivel superior. Y hay otros que han sido más osados, más atrevidos con respecto a esto, y prácticamente han llegado a un nivel de arcángeles de Dios. Y esta superioridad, hermanos, está justamente en corazones errados, corazones carnales. La verdad es que no importa qué es lo que seamos pastores o no, somos todos siervos del Señor. Estamos bajo el señorío de Dios y tenemos que rendirle cuenta al Señor, donde Dios nos haya posicionado. Gloria al Señor. Y mis obras al final debo tenerlas como trapos de inmundicia. O sea, al final, hermanos, no hay nada que realmente nosotros tengamos de nosotros mismos si no es por la gracia del Señor. Si tú tienes más que otros, gloria al Señor, dale la gloria a Dios, de Él viene la bendición. Si tú tienes dones especiales y Dios te usa poderosamente, gloria al Señor, dale la gloria a Dios. Pero no nos empoderemos de cosas que no nos pertenecen, ni caigamos en estos orgullos o vanidades de esta vida, de este mundo. ¿Qué sacamos con eso? Somos siervos de Dios, somos servidores del Señor. La tercera petición que hace Jabes es: si tu mano estuviera conmigo. Esto no es otra cosa que el reconocimiento de dependencia en Dios. Sin Dios nada podemos hacer, estimado amigo y hermano. Nada podemos hacer, nada producirá frutos buenos sin la ayuda, sin la mano de Dios, sin que Dios esté con nosotros. El Salmo 127, versículos 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no está allí, si Dios no está presente en nuestra vida, entonces todo es en vano, todo es en vano y es también vano. Dios marca y marcará siempre la diferencia en todas las cosas. La mano de Dios es un término que se repite en Hechos 11:21. No es esa mano de Dios que por ahí, ¿no es cierto?, llevó un hombre que falleció hace algún tiempo atrás o un mes atrás aproximadamente. No es esa mano de Dios, sino es la mano poderosa de Dios que nos bendice, la que nos acompaña, la que hace lo que hace notorio su respaldo sobre nosotros, la que marca un sello notorio de Dios sobre nuestras vidas, donde nosotros no nos quedan dudas de decir: esto viene de Dios, esto lo hizo el Señor, esto viene del cielo, Dios lo hizo, Dios lo bendijo, Dios actuó, Dios obró, la presencia de Dios está aquí. La mano del Señor es la que nos acompaña, la que nos ayuda, la que nos guía día a día. O sea, en una oración simple, yo no comienzo, o yo no hago, o yo no planifico si la mano de Dios no está conmigo, si la mano de Dios no va conmigo y no va tomada de mi propia mano. Gloria al Señor. La mano de Dios, la presencia de Dios. Si tu mano no estuviera conmigo. Y finalmente dice Jabes en su oración: y me libraras de mal para que no me dañe. Jabes sabía que estaba pidiendo grandezas a Dios.
Jabes sabía que su oración no era menor. Por lo tanto, también él sabía y tenía temor de que el mal se apoderara de él y le causara daño y pudiera de una u otra manera romper o dañar la comunión que tenía con Dios. Sabemos que el diablo, Satanás, o es el que genera el mal. Él es el que domina y gobierna el mal. Satanás, el diablo. El único que de una u otra manera puede dañar nuestra comunión con Dios. Y Jabes lo sabía, o Jabes tenía ese entendimiento. Y él no quería que nada dañara su relación con Dios y nada estropeara y perturbara su oración para que no me dañe. Sabemos del daño que hoy día está sufriendo nuestra sociedad en todas partes. Sabemos del daño que el diablo está generando en la vida de los hombres a través de todas estas ideologías que están surgiendo en nuestro tiempo. Sabemos el daño que se está produciendo en el mundo a través de la violencia, a través de la corrupción, a través de la inmoralidad. Sabemos lo que está pasando también dentro de nuestro contexto de ciudad o de territorio. Sabemos que hay mucho mal y daño que se está produciendo. Bueno, eso lo provoca el diablo Satanás. Él genera el mal. Él pervierte las mentes. Él pone violencia en el corazón de la gente. Él perturba las mentes de las personas. Satanás, el diablo, es el que genera toda esta inmoralidad. Todo lo que nosotros vemos está en medio de todas estas ideologías que son contrarias a Dios y ofensivas a Dios. Sabemos eso, pero también sabemos que Dios es un Dios poderoso. Sabemos también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la Escritura. Y Jabes sabía que Dios podía librarlo de toda tentación y de todo mal. Él estaba hablando en un contexto donde sabía que esta oración podía ser perturbada, pero él dice, no quiero que nada perturbe esta oración, no quiero que nada perturbe mi vida. Lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo desde dentro de mi corazón, con un corazón abierto, sincero, honesto hacia Dios. No quiero que el mal me dañe, dice él, ni siquiera él ser enemigo del mismo. Como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A veces nosotros, hermanos, nos debilitamos frente a algunas presiones de la sociedad. Nos debilitamos frente a enfermedades que nos pueden estar aquejando. O bien frente a quizás una economía que está debilitándose. Y muchas veces nosotros nos perturbamos. Creemos que Dios no está allí o simplemente no esperamos en Dios, no tenemos la paciencia o no tenemos la confianza plena, absoluta en esperar una respuesta de parte del Señor hacia nosotros. Y nos perturbamos y nos debilitamos en fe y dañamos nuestra propia vida. Bueno, eso es lo que Jabes estaba diciendo. Me libraras de mal para que no me dañe. Cualquier mal, ya sea el que venía desde afuera hacia adentro o el mal que él podría a lo mejor generar de su desconfianza hacia Dios, cualquier cosa, dice, Señor, líbrame de esto, sepárame de esto, guárdame de esto. Amados hermanos, nunca jamás debemos sentirnos sobreseguros, porque esta es la respuesta más común hacia lo que el diablo puede perturbar en nuestra mente, en nuestra comunión y relación con Dios. Y es la puerta que se abre también al pecado. Jamás sentirnos sobreseguros. Debemos tomar la oración de Jabes como una oración que nosotros podemos hacer. Podemos ir delante del Señor, desgarrar nuestro corazón, exclamar a Dios y pedirle a Dios cada una de las cosas que Jabes pidió al Señor, esperando una respuesta en el Señor. Pero también pensando en que nosotros mismos debemos tener esa comunión profunda con el Señor
que de una u otra manera genera la confianza y la gratitud a un Dios que, si bien no siempre va a responder nuestras peticiones, pero sin embargo nuestra fe no falla, no mengua, sino que al contrario, yo sigo creyendo en Dios. Hay mucha gente que se ha muerto pidiéndole una respuesta a sus enfermedades, pero no ha bajado sus brazos. No hay que bajar la confianza en Dios, hermanos. No siempre lo que pedimos lo vamos a tener, pero de todas maneras esta puerta se abre de confianza hacia nosotros, de que podemos pedirle al Señor y podemos esperar una respuesta de Dios, como lo pidió Jabes. ¿Por qué Dios le dio lo que pidió? ¿Sabe usted por qué? Porque la oración de Jabes cuadraba con la visión de Dios. Que nuestras oraciones, hermanos, cuadren con la visión de Dios para tener una respuesta de Dios, la que venga del Señor, la vamos a recibir para la gloria de Dios. No vamos a amar menos a Dios porque no vamos a tener una respuesta favorable, ni vamos a amar más a Dios porque Dios nos bendice y hace, correr ríos de abundancia en nuestras vidas o en nuestros hogares. No, de ninguna manera. Amamos a Dios simplemente porque Dios se ha fijado en nosotros. Tenemos lo más importante que el hombre pueda tener en esta tierra, que es la salvación a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Si tenemos la salvación en Jesucristo, lo tenemos todo. Que podamos orar con fe y que Dios pueda responder lo que tú le estás pidiendo al Señor en esta hora. Padre, oramos delante de ti y te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios amado, no queremos ser un obstáculo para la respuesta tuya a nuestras oraciones. No queremos, Señor, menguar en fe si lo estamos pasando mal, ya sea económicamente, ya sea en salud, o ya sea, Señor, en otros temas de nuestra vida. No queremos menguar, Señor, en nuestra fe hacia ti. Sabemos que somos tus hijos y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, eso mejor, ya sea lo que sea a nuestra respuesta de nuestras oraciones, Señor, gloria a tu nombre, porque viene de ti. Que no haya nada, Señor, que impida nuestra relación profunda contigo, de gratitud, de devoción hacia ti, de compromiso contigo, porque sabemos, Señor, que la gracia tuya nos acompaña día a día a través de Jesucristo. Y lo más importante, como decía, la salvación la tenemos, gloria al Señor. Tenemos lo más importante, la vida eterna a través de Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.